Comenzamos un nuevo episodio con una escena tan extraña como divertida. Lisbon y Cho se encuentran en una joyería examinando anillo de compromiso. Lisbon lleva uno puesto y con total naturalidad se vuelve hacia Cho para preguntarle si deberían hacerlo. Cho responde girándose hacia el joyero y confirmando la compra. Inmediatamente Lisbon lo abraza, lo besa y lo llama cariñosamente Sweetie, completando una imagen que parece la de una pareja enamorada a punto de comprometerse. Al salir de la joyería, ambos regresan a su vehículo donde los esperan Jane y un tasador especializado en diamantes. Mientras el experto examina la pieza recién adquirida, Jane no deja de aclararse la garganta. Lisbon lo observa con creciente preocupación y le pregunta si está bien. Él insiste en que sí, aunque ella le recomienda visitar un médico. Pero justo cuando el tasador confirma del asiento trasero que el diamante pertenece sin ninguna duda al cargamento robado. Con esa confirmación, Cho ordena avanzar con la operación. Dentro de la joyería, la fachada romántica desaparece de inmediato. Lisbon se acerca al propietario, Hubert, se identifica como agente del FBI y le informa que el compromiso acaba de cancelarse. Tras la secuencia de apertura, el interrogatorio comienza formalmente. Cho le explica que 2 guardias de seguridad fueron asesinados cerca de Fort Worth, Texas, mientras transportaban diamantes valorados en $500,000. Hubert pregunta qué tiene que ver eso con él, y Lisbon le responde que el diamante que acaba de venderles formaba parte precisamente de ese cargamento robado. Hubert intenta apartarse de cualquier sospecha, asegurando que durante el robo se encontraba en Barcelona y que no pudo participar en el golpe. Como respaldo menciona a su asociada Gwen, quien puede confirmar su coartada. Lisbon le recuerda que eso no demuestra que no contratara a alguien para hacerlo por él. Jane, observándolo detenidamente, interviene para señalar que no cree que él haya cometido los asesinatos personalmente. Hubert insiste en que adquirió legalmente la gema apenas 2 semanas antes, comprándola junto con otras piezas a varios distribuidores. Cho le exige los nombres de sus vendedores y los recibos correspondientes. La petición incomoda visiblemente al joyero. Cuando intenta mostrarse evasivo, Lisbon responde con una ironía afilada, preguntándole si necesita que le recuerde que los recibos son esos pequeños papeles que entregan cuando alguien compra algo. Hubert alega que quizá tarde en conseguirlos porque tienen un gerente nuevo y toda la documentación está desorganizada. Es entonces cuando Jane aprovecha una oportunidad imposible de dejar pasar. Aunque Lisbon desea mantener su relación en secreto, él utiliza la situación para lanzar una observación aparentemente casual. Comenta que las parejas que mantienen relaciones ocultas siempre creen que están engañando a todo el mundo, cuando en realidad son las más fáciles de detectar. Hubert intenta negar cualquier insinuación, pero Jane ni siquiera le permite terminar. Con su habitual capacidad de observación, comienza a desmenuzar la vida privada del joyero delante de todos. Señala su manicura impecable, el pañuelo perfectamente colocado en el bolsillo y el evidente bronceado artificial, concluyendo que atraviesa una crisis de mediana edad acompañada de un divorcio inminente. Después dirige su atención hacia Gwen, cuya reacción delata mucho más de lo que quisiera. Jane observa cómo se ruboriza y deduce que es la amante de Hubert. Lisbon se suma inmediatamente al razonamiento, sugiriendo que un hombre enfrentado a un divorcio podría tener razones para ocultar activos valiosos. Hubert protesta asegurando que ama a su esposa, aunque la expresión de Gwen deja claro que la situación es mucho más complicada. Antes de marcharse, Jane se acerca a Gwen y le ofrece una reflexión nada alentadora. Si Hubert ha engañado a su esposa con ella, también terminará engañándola a ella. Según Jane, así funciona el mundo. Mientras tanto, en la sede del FBI, Cho entra a un ascensor donde se encuentra con Vega. Ella intenta hablar sobre el caso, pero él se muestra distante y frío. Vega sabe perfectamente el motivo. Le recuerda que sigue molesto porque le mintió acerca de la autorización de Abbott durante la operación contra John Paul en el episodio anterior. Intentando reparar el daño, le promete que encontrará la manera de compensarlo. Cho escucha la disculpa sin alterar su expresión y se limita a responder con un escueto acuerdo antes de abandonar el ascensor, dejando claro que todavía no está dispuesto a perdonarla. En la sala de descanso del FBI, Lisbon sigue pendiente del estado de Jane.
Él le agradece el comentario con una sonrisa cansada, justo cuando Abbott aparece para pedir una actualización sobre los recibos de Hubert. Lisbon le explica que Willie está trabajando en ello. La conversación deriva brevemente hacia la situación personal de Abbott, cuando Lisbon pregunta si su esposa ha recibido noticias sobre el supuesto puesto en Washington, D.C. Abbott responde que todavía no, aunque espera una respuesta pronto después de tantos meses de espera. Poco después, Abbott se acerca al área de trabajo donde Willie revisa la información obtenida de Hubert. El análisis confirma que tanto la coartada como los recibos son legítimos. Además, las compras conducen a un nuevo nombre, Joseph Brosalis, un comerciante que participa en una importante feria de gemas celebrada en Houston. Como el evento solo permanecerá abierto hasta el final de la semana, Abbott ordena a Cho que viaje hasta allá para interrogarlo y le asigna a Vega como compañera. Cho protesta de inmediato, todavía molesto con ella, pero Abbott le recuerda que ya se disculpó y que aún es joven, por lo que le merece una oportunidad para aprender sus errores. Finalmente, Cho acepta. La enorme feria se celebra en el centro de convenciones Lyndon B. Johnson. Al llegar, Cho y Vega se encuentran rodeados de expositores, compradores y comerciantes especializados. Antes de comenzar su investigación, Cho le recuerda a Vega dos reglas simples: no hacer preguntas cuando no esté segura de lo que dice y no mentirle a nadie. Ella acepta sin discutir. Mientras hablan con uno de los organizadores, un hombre llamado Kirk Upton los observa desde la distancia. Poco después se acerca para preguntar por la investigación y les indica dónde pueden encontrar el puesto de Brosalis. En ese momento aparece Elon Bell, responsable de la seguridad del evento, quien aparta a Kirk y se ofrece a acompañar personalmente a los agentes hasta el comerciante. Cuando finalmente localizan a Brosalis, el interrogatorio empieza con dificultades. El vendedor se muestra hostil y defensivo desde el comienzo. Vega incluso tiene que pedirle que se calme en español para evitar que la conversación se descontrole. Tras recuperar la compostura, Brosalis asegura que jamás vendió diamantes robados a Hubert. Explica que todas las piezas legítimas están registradas y pueden rastrearse hasta su lugar de origen. Si Hubert poseía gemas robadas, afirma, no salieron de sus manos. Mientras hablan, Bell recibe una llamada telefónica. Al examinarla, les pide que lo acompañen a revisar algo en una escalera exterior del edificio. Lo que encuentran ahí cambia por completo el rumbo de la investigación. Sobre los escalones yace el cuerpo de Kirk Upton, brutalmente golpeado hasta morir. De regreso en la oficina, Willie informa al resto del equipo sobre la víctima. Los antecedentes revelan dos arrestos que nunca terminaron en condena. Cho, conectado desde Houston junto a Vega, pregunta qué había estado haciendo Kirk recientemente. Willie responde que había participado en diversos esquemas piramidales y fraudes financieros. La información despierta nuevas preguntas sobre su relación con el robo de los diamantes. Jane escucha atentamente y plantea una teoría. Según él, quien organizó el golpe a los transportistas no pudo actuar solo. Debió existir un cómplice, y Kirk probablemente se asustó cuando vio aparecer a los agentes federales en la feria. Abbott distribuye nuevas tareas. Lisbon deberá hablar con la ex esposa de Kirk. Willie revisará todas las cámaras de seguridad del evento y Cho junto a Vega van a entrevistar a los asistentes para descubrir si alguien vio algo sospechoso. A Jane le ordena regresar a casa debido a su evidente estado de salud, pero él insiste en que no quiere perderse la diversión. La investigación conduce a Lisbon hasta Lupe, la ex esposa de Kirk. La mujer describe a su antiguo marido como alguien incapaz de encontrar un rumbo estable en la vida. Después de sufrir un accidente en moto y acumular deudas médicas, Kirk creyó que el negocio de las gemas sería una forma rápida de ganar dinero. Lupe también menciona que su hijo Polly tiene necesidades especiales y que Kirk estaba pagando un tutor para ayudarlo. A pesar de todos sus errores, asegura que siempre quiso ser un buen papá. Antes de terminar la conversación, dirige a Lisbon hacia otro comerciante llamado Walker Pond. Mientras tanto, Cho y Vegan visitan precisamente el puesto de Pond. El hombre parece genuinamente afectado por la muerte de Kirk y asegura no tener idea de quién podría haberlo asesinado. Explica que Kirk siempre buscaba resultados inmediatos y dinero rápido.
Según él, el negocio de las gemas requiere paciencia, aprendizaje y años de experiencia, pero Kirk nunca quiso esperar. Cuando Cho le pregunta si habló con él ese mismo día, Pond responde que no. Sin embargo, Vega insiste y pregunta si vio a Kirk discutiendo con alguien más. Pond recuerda haberlo visto conversar varias veces con Greta Fortinsky, una tasadora profesional. Las conversaciones parecían tensas, casi discusiones. Además, señala que ningún comerciante puede vender una gema sin la valoración de un experto como ella. En la oficina, Willie revisa grabaciones de las cámaras de seguridad mientras Jane permanece a su lado. Aburrido de observar imágenes grabadas, Jane le pide acceso a las cámaras en directo de la feria. Desde ahí observan cómo Cho y Vega interrogan a Greta. La mujer explica que las discusiones con los comerciantes son normales porque muchos no aceptan las valoraciones que realiza. Durante la conversación presenta a su hija Bibi, que permanece junto a ella. Bibi comenta que Kirk parecía triste últimamente, pero no enfadado. Justo entonces, Cho recibe una llamada. Es Jane. Con tono burlón le dice que tiene la bragueta abierta. Cho mira alrededor confundido hasta comprender que lo están observando a través de las cámaras. Jane le pide su opinión sobre Greta y Bibi, mientras Willie amplía la imagen de ambas. Cho responde que todavía no sabe qué pensar. Abbott llega en ese momento y se une a la vigilancia. Tras revisar las grabaciones, Willie descubre algo importante. Antes de morir, Kirk visitó el puesto de Walker Pond. Cuando Cho recuerda que Pond había negado ese encuentro, las alarmas se encienden inmediatamente. Abbott ordena regresar a interrogarlo. Pero cuando Cho y Vega vuelven al lugar, Pond ya ha desaparecido. Bell les informa que recogió sus cosas y abandonó la feria apresuradamente. Sin perder el tiempo, Cho ordena a Vega contactar con Willie para rastrear su ubicación. Al mismo tiempo, en la sede del FBI, Lena Abbott aparece en la oficina de su marido con una noticia largamente esperada. Ha recibido finalmente la llamada relacionada con el puesto en Washington. Aunque todavía falta la confirmación definitiva, todo parece indicar que está muy cerca de conseguirlo. Abbott la felicita sinceramente, mientras ella organiza una reunión con Robert Ackerman para celebrar los avances. Horas después, mientras Abbott abandona la oficina junto a Lena, Willie recibe otra información nueva sobre Pond. El sospechoso se dirige a un hangar en Galveston. Abbott transmite la información a Cho y Vega y les ordena conducir hasta allá y esperar su llegada. Mientras tanto, Abbott, Lena y Robert Ackerman comparten unas bebidas en un bistró. La conversación gira alrededor del posible traslado a Washington. Ackerman asegura que Lena presenta un perfil impecable para el puesto. Sin embargo, luego menciona el pasado de Abbott en Río Bravo, una conflictiva operación antidroga donde distinguir entre policías y criminales resultaba prácticamente imposible. Abbott afirma que no tiene nada que ocultar, pero una ligera vacilación en su respuesta no pasa desapercibida para Lena, que empieza a sospechar que existe algo que él no ha contado. Al llegar al hangar, Cho y Vega localizan a Pond. El hombre corre desesperadamente hacia el interior del edificio mientras grita que alguien lo persigue. Antes de que puedan reaccionar, un disparo resuena en el aire. Los agentes se cubren junto a una avioneta. Cho sale inmediatamente tras el tirador mientras Vega se encarga de detener a Pond. Tras una breve persecución, ambos sospechosos terminan esposados y bajo custodia federal. De vuelta en el FBI, Cho y Vega presentan los resultados de la operación. Abbott los felicita por el trabajo realizado. Sin embargo, incluso después del éxito, Cho continúa mostrándose distante con Vega, una actitud que ella percibe con evidente decepción. La investigación entra a una nueva fase cuando Lisbon interroga a Walker Pond. Acorralado por las evidencias, el comerciante intenta construir una explicación que justifique su huida. Afirma que había pedido plata prestada y que la muerte de Kirk fue producto de una terrible confusión. Según su versión, le había prestado a Kirk su sudadera con capucha y el asesino terminó atacando a la persona equivocada. Lisbon escucha pacientemente el relato antes de desmontarlo con una sola observación. El hombre al que intenta culpar ni siquiera se encontraba cerca de la escena del crimen cuando ocurrió el asesinato.
Con una mezcla de ironía y cansancio, le señala que fue un buen intento, pero que no le cree. Más tarde, Lisbon llama a Jane, que permanece enfermo en su caravana. Le pone al día sobre el interrogatorio y admite que siguen sin tener un sospechoso sólido, mientras el cierre de la feria se acerca peligrosamente. Jane, tumbado y visiblemente agotado, asegura que sabe exactamente cómo resolver este caso. El problema, explica, es que está demasiado enfermo para hacerlo él mismo. Cuando Lisbon pregunta a qué se refiere, Jane le recuerda que ella lo ha visto realizar ese tipo de maniobras incontables veces. Lisbon sospecha inmediatamente que está planeando alguna de sus habituales representaciones y responde que probablemente la respuesta sea no. Jane insiste y le pide que vaya a verlo. Como incentivo adicional, le solicita que le lleve sopa de tomate o frijoles. Aunque sigue desconfiando de sus intenciones, finalmente acepta. Mientras tanto, en la oficina, Vega trabaja en su ordenador, mientras Willy intenta animarla. Le comenta que el esguince que sufrió la muñeca al detener a Pond es prácticamente una insignia de honor. Ella resta importancia al asunto, pero en realidad está más preocupada por la actitud de Cho. Cuando él se levanta de su escritorio y se marcha sin apenas dirigirle una palabra, Vega no puede evitar sentirse afectada. Paralelamente, Abbott mantiene una conversación privada con Robert Ackerman. Preocupado por las posibles consecuencias de ciertos episodios ocurridos durante la operación en Río Bravo, le pregunta directamente si algo relacionado con aquel episodio podría afectar la candidatura de Lena al puesto en Washington. Ackerman no endulza la realidad. Le explica que sí podría tener repercusiones, porque a ojos de quienes toman la decisión, ambos forman parte del mismo paquete. Incluso le propone una solución tan práctica como dolorosa: declarar que él y Lena están atravesando una separación temporal. De esa manera, ella podría distanciarse políticamente de cualquier sombra que recaiga sobre él. Abbott rechaza la idea de inmediato. Ackerman le deja claro que esa es la única salida que puede ofrecerle antes de marcharse. Poco después, Abbott recibe una llamada de Lisbon. Cuando llega a la oficina, encuentra a Lisbon y a Jane preparados para exponer un plan tan absurdo como brillante. Jane, envuelta en una manta y claramente debilitado por la fiebre, explica su estrategia. Lisbon será quien la ejecute. La sola idea la aterra. Jane, sin embargo, insiste en que puede hacerlo y le recuerda que estará guiándola durante todo el proceso. El operativo se pone en marcha en la feria de gemas. Willy conecta todas las cámaras del recinto mientras varios agentes trasladan el sofá favorito de Jane al centro de la sala principal del FBI para que pueda supervisar la operación sin abandonar la oficina. Jane se acomoda bajo una manta frente a los monitores justo cuando Lisbon llega al evento. Con un auricular oculto en el oído, avanza entre la multitud visiblemente nerviosa. Jane percibe la tensión y trata de tranquilizarla. Lisbon responde que está tan nerviosa que siente ganas de vomitar. Aún así, sube al escenario, toma el micrófono y comienza a hablar en voz demasiado baja. Jane le ordena que levante el volumen. Obligada a hacerlo, consigue captar la atención de todos los presentes. Entonces anuncia que es una medium psíquica dispuesta a comunicarse con los espíritus que habitan en la sala. La reacción del público es variada. Algunos observan con curiosidad, otros con escepticismo absoluto. Mientras Willy trabaja frenéticamente para recopilar información sobre los asistentes, Lisbon necesita ganar tiempo. Pregunta si alguien tiene alguna duda. Un hombre responde inmediatamente que no cree en los psíquicos. Jane le indica por el auricular que lo contradiga y ella lo hace con total seguridad que puede reunir. Aprovechando esos minutos, Willy identifica a una mujer entre la multitud. Jane le pasa la información a Lisbon, quien se dirige a ella por su nombre, Mary Kate Barrows. Fingiendo una conexión sobrenatural, menciona la pérdida de su perro y consigue impresionar a la buena parte de la audiencia. Sin embargo, Jane le recuerda que deje de entretenerse y se conecte con el verdadero objetivo. Entonces llega ese momento decisivo. Lisbon afirma haber establecido contacto con el espíritu de Kirk Upton. Con creciente dramatismo, transmite los supuestos mensajes del fallecido hasta señalar directamente a Vivi, la hija de la tasadora Greta Fortinsky. Ante todos los presentes, revela detalles que solo el asesino podría conocer y culmina acusándola abiertamente.
Incluso menciona el chicle de nicotina que mastica constantemente y afirma que será mejor que se acostumbre a conseguirlo en prisión. La presión resulta demasiado fuerte. Vivi pierde el control y termina incriminándose a sí misma delante de todos. En cuanto intenta escapar, Cho y Vega ya están posicionados para cerrarle el paso. La detienen sin darle ninguna oportunidad. Más tarde, durante el interrogatorio, Vivi confiesa toda la verdad. Explica que Elon Bell, el encargado de seguridad de la feria, fue quien mató a los dos guardias durante el robo original. Ella se encargó de sustituir los diamantes auténticos por imitaciones y ayudó a ocultar el fraude. Kirk participó inicialmente en el plan, pero comenzó a asustarse cuando comprendió que los asesinatos formaban parte de la operación. Cuando se convirtió en un riesgo, terminó pagando el precio. Cho le señala que, al final, fue precisamente el chicle de nicotina lo que le permitió desenmascararla. Mientras el caso queda resuelto, los conflictos personales continúan desarrollándose. Abbott se reúne con Lena para hablar sobre Washington. Finalmente admite que no quiere mudarse ahí. También le confiesa que su decisión está relacionada con asuntos pendientes de Río Bravo y cree que necesita mantenerse alejada de cualquier posible escándalo. Lena comprende inmediatamente lo que intenta hacer. Las emociones terminan aflorando y rompe a llorar ante la posibilidad de que sus caminos deban separarse por razones que escapan de su control. En el bullpen del FBI, Vega decide hacer un último intento para arreglar las cosas con Cho. Propone incluso realizar una caída de confianza como ejercicio simbólico. La idea no llega a concretarse, pero por primera vez Cho baja la guardia. En lugar de eso, le pregunta si le gustaría acompañarlo al campo de tiro después del trabajo. Vega acepta encantada. Una pequeña sonrisa aparece en el rostro de Cho, dejando claro que finalmente ha decidido darle otra oportunidad. La historia concluye en la intimidad de la caravana de Jane. Él sigue recuperándose mientras descansa en la cama junto a Lisbon. Ella le acaricia suavemente y le recuerda que tiene que dormir. Jane responde con un leve gemido de cansancio. Lisbon admite que pese a los nervios, la experiencia de hacerse pasar por medium mientras escuchaba sus instrucciones por el auricular terminó siendo bastante divertida. Jane sonríe y se gira para mirarla. En medio de la tranquilidad del momento, le plantea una idea inesperada. Le pregunta qué ocurriría si abandonaran el FBI y desaparecieran juntos para empezar otra vida completamente nueva. Lisbon escucha la propuesta con ternura, pero también con absoluta convicción. Le recuerda que las fuerzas del orden forman parte de quién es ella. Jane asiente. En realidad, admite solo estaba pensando en voz alta. La conversación se desvanece lentamente. Lisbon le desea buenas noches, le promete que volverá a verlo por la mañana y sigue acariciándolo mientras él se acomoda para dormir. Jane le responde con otra buenas noches y ambos disfrutan de un instante de calma después de una jornada tan agotadora. Sin embargo, el episodio guarda una última nota de humor. Apenas unos segundos después, Lisbon estornuda. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con el video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos similares, ya que estoy resumiendo y viendo toda la serie completa. Así que te invito a que entres al canal y encuentres la lista de reproducción con todos los episodios ordenados. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.